Economía a debate. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos en Economía a Debate. Hoy hablaremos de salud. ¿Por qué hablaremos de salud en un entorno económico? Porque la salud tiene un valor económico muy importante. Últimamente, no sé si habéis podido tener la oportunidad de leer, hemos hecho un artículo exactamente sobre esto con ponentes muy interesantes. Bien, hoy tengo aquí una experta del mundo de la salud, una farmacéutica que ha liderado empresas farmacéuticas y ahora es proyectada en el mundo de la inteligencia artificial como CEO de Savannah, que es una empresa exactamente de inteligencia artificial. Estoy hablando de Miriam Rodríguez. ¿Cómo estás, Miriam? Encantado de tenerte aquí. Encantadísima de verte y encantadísima de que me recibáis con tanto cariño en el debate. Gracias. Bueno, es un placer. Y como decía, el tema de la salud es fundamental en una sociedad y además tiene un impacto económico muy relevante. Es decir, que una buena prevención reduce el coste sanitario y una mala prevención hace que el coste sanitario se dispare, ¿no? Bien, hemos llegado a un punto donde la tecnología empieza a tener un papel muy relevante también en este sector, ¿no? Tú, como CEO de Savannah, ocupando de inteligencia artificial, creo que puedas aportar y aclarar algunas cosas, como por ejemplo, la inteligencia artificial ya es algo que estamos utilizando en la sanidad, por ejemplo, claro, o es algo de futuro. No, es absoluto presente, ¿no? Yo creo que el futuro además se construye de esta manera, consiguiendo que un día se convierta en presente. De hecho, en Savannah tenemos 10 años, este año estamos de cumpleaños, ¿no? Cumplimos 10 años haciendo inteligencia artificial para transformar el mundo de la salud. Si hace 10 años ya creímos que era posible hacerlo, desarrollando algoritmos de inteligencia artificial y utilizando el procesamiento del lenguaje natural para extraer todo el conocimiento que hay atrapado dentro del dato clínico y poder a partir de ese conocimiento transformar, mejorar la vida de los pacientes y el trabajo de los clínicos en el servicio al paciente que te voy a contar hoy. Además, yo creo que la COVID nos demostró que esa aceleración, ¿no? Esa transformación digital se podía y se debía acelerar. Yo creo que fue un punto de inflexión importante. Gracias, ¿no? Cuesta decir la palabra gracias a la COVID, pero sí que es cierto que gracias a la COVID el mundo entero toma conciencia de lo importante que es invertir en esa transformación digital de la salud. Se ponen unos presupuestos importantes, lo sabes, a través de los fondos de recuperación para conseguir transformar digitalmente el mundo sanitario y ahora estamos en el punto de materializar esas inversiones y de convertir realmente en España. Además hay grandes planes y a nivel europeo para transformar y construir ese espacio de datos, ¿no? Que nos permita a todos estar comunicados. Dal punto de vista operativo concreto, entonces, en el mundo sanitario, hablando de datos, por ejemplo, ¿a qué punto estamos? Es decir, ¿existe una capacidad no solo de recoger la información, pero también de interconectar esta información y hacerla disponible para los médicos, también para la investigación quizás, ¿no? Total. La capacidad está, absolutamente. La tecnología está en el punto, sigue evolucionando constantemente, pero está en el punto de permitirnos hacerlo absolutamente, tanto para lo que se llama uso primario del dato, que es el acto clínico, ¿no? entre el médico y el paciente, ese primer uso del dato para poder cuidar de tu salud, o lo que se llama uso secundario, que es cualquier otro uso que no sea en esa relación directa, que puede ser la investigación, puede ser la gestión de los sistemas sanitarios, tan importante, ¿no? para optimizar los recursos que tenemos. Entonces, la tecnología está disponible, es capaz de extraer todo ese conocimiento del dato para poder utilizarlo y mejorar los sistemas. Lo que nos falta es el marco, ¿no? Lo que nos falta es entender y regular correctamente cómo podemos utilizar el dato
garantizando la privacidad de los pacientes, garantizando la seguridad, ¿no? La ciberseguridad es algo muy importante, y garantizando el uso ético que se va a hacer de estos datos. Entonces, yo te diría que el punto de cómo podemos encontrar el marco real para utilizar la materia prima es lo que necesitamos aterrizar. Ok. Las herramientas Quindi è un problema están... más legal. Dal punto di vista concreto aquí en España, considerando que appunto tú estás aquí en este país, ¿no? ¿Cuál es la situación? Es decir, ¿en qué situación, en qué momento nos encontramos? Es decir, la inteligencia artificial ya está, se está empezando a utilizar, probablemente no en un marco, como dices tú, todavía claro, pero ¿en qué se está utilizando, por ejemplo? Se está utilizando, nosotros la utilizamos para hacer investigación. Nosotros básicamente lo que hacemos, tenemos la capacidad de conectarnos con las organizaciones sanitarias, con los hospitales a través de nuestra tecnología, para ser capaz de adquirir, entre comillas, entiéndeme, ¿no? Unir todo el dato desagregado que hay en el hospital, tanto el dato que está estructurado, ¿no?, en casillas, como el texto libre que está en la historia clínica que van escribiendo sobre ti a lo largo de los años, como el texto que viene de las imágenes, de los datos de laboratorio, de la genómica, unirlo todo, limpiarlo, procesarlo, eliminar los errores, ordenar el armario, conectarlos entre sí, para que de ahí se pueda extraer información que se pueda utilizar tanto para que recibas una mejor atención como para poder hacer investigación. Nosotros, en nuestro caso, hacemos ese uso secundario, investigación, y ayudamos a los son hospitales. Datos generales, entonces sin nombre y apellido, evidentemente. Correcto, es decir, en función del uso que se utiliza, nosotros siempre garantizamos que lo primero que hacemos es anonimizar o pseudonimizar el dato en función del uso que se dé, siempre con un compromiso ético máximo de para qué lo utilizamos. Siempre pasamos un comité ético en los hospitales en los que les decimos lo vamos a utilizar con este fin, y es el comité ético quien lo valida. En ese sentido tenemos un compromiso máximo con la ética, no solo con la legislación, sino con la ética también en la propia de la compañía. ¿En qué punto estamos, Josep? Pues en 5.000 puntos diferentes. ¿Y por qué en 5.000 puntos diferentes? Porque depende, hoy en día, la decisión final de cómo se puede utilizar ese dato está en manos de las organizaciones sanitarias, que son los custodios del dato, ¿no? El dueño del dato en Europa es el propio paciente, pero el custodio es la organización sanitaria. Entonces, en función de la visión que cada una tenga sobre cómo utilizar ese dato, pues nos encontramos en una situación distinta. Hay hospitales que tienen una visión muy avanzada sobre cómo utilizar el dato, y estamos investigando a nivel internacional con datos de hospitales españoles, participando de una manera muy fluida y muy controlada en ensayos clínicos. Hay hospitales en los que deciden que el dato no sale de allí y no se puede utilizar absolutamente para nada, con lo cual yo creo que necesitamos, como te decía antes, necesitamos una visión como país, necesitamos una visión como región Europa única, en la que, igual que pasa con los trasplantes, regulatoriamente hemos llegado, hay una organización bien clara y hay una norma bien clara en la que tú, por defecto, si no expresas lo contrario, en vida eres donante, ¿no? Pues con el dato sanitario nosotros abogamos porque fuese exactamente igual, ¿no? Lo que se llama opt-in, que por defecto el dato sanitario, garantizando la ética y la seguridad, pueda ser utilizado para investigar por el bien comunitario, claro, y de la salud común, y que no tenga que ser que cada uno dé su validación individual para poder utilizar el dato. Claro. Eso es fundamental. ¿Tú ves solo positivas en la inteligencia artificial o también elementos de preocupaciones en el cómo se utiliza, en el hecho que todavía no existe un marco, como se decía, un estándar compartido? ¿Cómo ves? Bueno, como en cualquier avance tecnológico, si no se acompaña de una regulación, de unas infraestructuras claras, ¿no? y de una regulación clara, pues hay un riesgo, eso es evidente. Necesitamos una regulación. El problema, digamos, que yo visualizo, siendo muy práctica como ciudadana, es que la velocidad de la tecnología y nuestra capacidad de regular no tienen la misma velocidad, y eso es un reto que tenemos que asumir y que tenemos que afrontar. Tenemos que ser mucho más rápidos regulando. Necesitamos una regulación muy clara.
unos usos muy definidos, unas infraestructuras comunes y también muy claras. Yo lo comparo con cuando el coche, ¿no? cuando Ford lanza el primer coche al mercado, digamos, pasa absolutamente lo mismo, ¿no? Hay un miedo en la sociedad terrible a esta máquina del infierno que iba demasiado deprisa, iba a matar a las personas, ¿no? porque era una revolución absoluta, y se sentían más cómodos siguiendo en carruajes. Pues se construyeron vías, se reguló la velocidad, la forma, no puedes conducir borracho, ¿no? Por decirte un ejemplo por materializar. Yo creo que la tecnología es algo muy abstracto y ayuda mucho a materializarlo en ejemplos. Si tienes las infraestructuras y tienes la buena regulación, la tecnología solo tiene que venir para ayudarnos a transformar el mundo y hacer un mundo con más propósito. Si no regulamos o no somos suficientemente hábiles y rápidos haciéndolo, pues evidentemente hay muchos riesgos, claro. Infatti, sobre el tema de inteligencia artificial en general se habla, bueno, también muchos operadores de inteligencia artificial han dicho que están preocupados, que efectivamente es un tema que se puede ofrecer muchísimo, pero también puede ser manipulado y puede crear problemas relevantes. Bueno, el sector de la sanidad, aquí el tema es todavía más delicado, porque estamos hablando de la máxima privacy, ¿no? Que es la salud de las personas. Entonces, el tema ético, vosotros estáis trabajando también en esto, y cómo lo estáis trabajando, independientemente del hecho que no existe un marco todavía. Nosotros como compañía tenemos un criterio clarísimo, que esto se tiene que basar en 3 pilares. En un pilar ético muy fuerte de qué estás haciendo y para qué lo estás haciendo y cuál es el fin último, y el fin último siempre tiene que ser mejorar la vida del paciente. El segundo es un marco regulatorio muy estricto, es decir, más allá de lo que te digo, más allá de cumplir estrictamente las normas que hay, nosotros tenemos nuestro propio código regulatorio, ¿no? de cómo lo utilizamos, y de seguridad del dato, de garantizar que el dato siempre está anonimizado cuando debe o pseudonimizado cuando debe, que nuestras infraestructuras en la nube son seguras, ¿no? Y no vamos a sufrir ningún ciberataque. Ese es el segundo pilar clarísimo. Y para mí hay un tercer pilar muy importante, que es el metodológico. No vale solo con tecnología cuando estás hablando de salud, necesitas una capa metodológica científica por encima. Nosotros el 50% de nuestra plantilla son tecnólogos, son ingenieros y expertos en tecnología, el 50% son médicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de salud y necesitamos que nuestros algoritmos, que nuestra tecnología lea lenguaje médico y entienda lenguaje médico en el idioma en el que leamos, para garantizar que lo que estamos haciendo no tiene un sesgo tecnológico, ¿no? Sino que tiene esa metodología y esa aplicación científica que lo aterriza, rigurosidad, con lo cual esa yo creo que es la gran diferencia seguramente de lo que hacemos con respecto a las grandes tecnológicas, que sí que tienen las capacidades algorítmicas y computacionales para hacerlo, pero les falta esta visión metodológica científica, o sea, les falta el médico por encima de la tecnología, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, muy importante. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿qué tipo de herramientas estáis utilizando, por ejemplo, vosotros? Bueno, nosotros, además de estar permanentemente testándonos a nosotros mismos en términos de seguridad, porque somos muy conscientes atacándonos, por supuesto, porque somos muy conscientes de lo delicado, ¿no? Que es la información que manejamos, y de lo goloso que puede ser el dato en general. Ya lo sabes, el dato es economía, y como es economía, pues es atractivo para cualquiera que no tenga ética y quiera hacer dinero con ello. Pero nosotros en este sentido abogamos y defendemos, y es nuestra filosofía, por la nube, por trabajar en nube. Nosotros trabajamos en cloud, agnósticos de cloud, en la cloud que haga falta trabajar, pero creemos que la seguridad se garantiza mucho más, aparte de las capacidades computacionales, si el dato está en una nube perfectamente securizada y perfectamente controlada, que si está en las casas, digamos, en los hospitales o en las CPUs de los hospitales, porque eso es mucho más fácil de atacar, ¿no? Y este año, pues en los últimos años hemos visto casos muy claros de estos ataques. Con lo cual nosotros... Se ha concretizado. Total. Nosotros no solo apostamos por nuestros propios pentest, ¿no? y nuestras propias medidas de seguridad,
sino que nos apoyamos en las medidas de seguridad de las grandes tecnológicas en sus nubes, garantizando mucha privacidad, pero también mucha ciberseguridad. ¿Cuál es tu opinión sobre la inversión en sanidad? Es decir, a raíz también de toda esta inversión que se tiene que hacer en tecnología, ¿no? ¿Se está invirtiendo lo suficiente? ¿Se tendría que invertir más? ¿Es un problema no solo de tecnología, también de talento? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que estamos en un momento dulce, en el sentido de que tenemos grandísimas bolsas de dinero, de inversión, para poder hacer en esta transformación en tecnología y en salud en España, ¿no? Con todos los fondos de recuperación. Mi preocupación es más en el cómo. ¿Cómo se está invirtiendo este dinero? No solo en el cómo se está invirtiendo, sino en los vehículos, cómo son los vehículos de financiación en España. Necesitamos clarificar el cómo. Es muy difícil entender los vehículos que hay, es muy difícil acceder a estos fondos. Efectivamente, y controlar y que haya un poco de estándar, digamos. Nosotros ahora, por ejemplo, con esto que te comentaba al principio, un objetivo claro de Europa en los próximos años es construir este espacio europeo de datos, en el que pues, sea una piscina, ¿no? Un gran lago de datos donde se puedan compartir, que los datos sean interoperables y se puedan compartir el dato de un paciente entre países. Y si te vas mañana a Zambia y puedes pagar con tu teléfono móvil un café, pero tú te vas a Albacete y no puedes acceder a tu historia clínica, claro, ¿no? Si vas por urgencias. Entonces, no te quiero contar si hablamos a nivel europeo. Entonces, ese espacio de datos es algo muy importante, es algo que hemos aprendido también con la COVID. Esto pasa por empezar a construirlo desde abajo, un bottom-up, desde el hospital, espacio de datos, a la región, al país, a la región europea por encima. ¿Cómo expresamos nuestra preocupación en ese sentido? Porque hay muchos millones, mucho dinero para dedicar a esto. Es en la falta de criterios unificados. Estamos viendo que cada uno está haciendo, es algo muy novedoso, y cada uno lo está haciendo de manera diferente, como cree que debe o como cree que puede. Pero si después estas pequeñas piscinas están obligadas, porque están llamadas como vasos comunicantes, a conectarse y después a conectarse a un nivel más alto y un nivel más alto, necesitamos que haya unos estándares de criterios, claro, básicos. Entonces, eso es lo que vemos, que el dinero ahora mismo no siempre ha estado, pero ahora, en el momento en el que estamos, lo hay, y pensamos que es dinero suficiente para todo lo que hay que hacer. Nuestra preocupación es el cómo se está vehiculizando ese dinero. Claro. No cabe duda, yo lo digo también para una experiencia que estoy viviendo en Italia. En Italia se está intentando de pensar a una sanidad a puntos, es decir, en promover la prevención con una vida saludable. Entonces, también la Sociedad de Seguros, juntos con el Ministerio de Sanidad, están estudiando un sistema que yo creo en algunos países ya está aplicado, en el cual, en función de cómo tú comes, de cómo tú haces deporte o prevención, es decir, screening anuales o lo que sea, tiene unos puntos que te permiten de ahorrar nel gasto, nella inversión sanitaria. Y esto puede ser una manera, pero para esto se necesita un sistema digital que permite de medir también cómo las personas se relacionan al tema de la prevención y a la vida saludable. Fíjate, y ahí hay un tema más allá, que no es el motivo de la conversación de hoy, pero es muy interesante, que es cultural. Es decir, es como empoderar al ciudadano, exacto, para hacerle responsable de su salud propia, exacto, y del bien comunitario, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, que yo creo que esto es interesantísimo. Por supuesto, necesitas una salud interconectada para ser capaz de medir, claro, esto y de hacer algo que yo diría que es el motivo por el que se fundó Savannah, que es poder predecir. Es decir, poder utilizar el dato sanitario y la tecnología para hacer modelos predictivos y ser capaces de adelantarse a efectivamente, no de leer el pasado, no de darte soluciones en el presente, sino de adelantarnos al futuro y convertir precisamente la salud en bienestar, no en tratar la enfermedad, sino en esa ausencia, claro, de enfermedad y en ese bienestar social, emocional y físico que es como la OMS define la salud al final. No estamos todavía en ese punto culturalmente. A nosotros nos cuesta muchísimo convencer tanto a la organización privada como a la pública de que apuesten por los modelos predictivos.
quieren más modelos descriptivos, quieren más cosas tangibles en el hoy y el día todavía que los modelos predictivos, porque es un tema de visión y es un tema de cultura. Claro. ¿No? Pero yo creo que nosotros estamos aquí porque seguimos creyendo esto y seguimos apostando como compañía. Gran parte de nuestra responsabilidad social corporativa se destina a hacer modelos predictivos para... Sí, sobre todo porque la prevención piensa al mañana, exactamente esto, ¿no? A evitar que surjan problemas. Y te diría, perdona, solo déjame hacerte un ejemplo, no solo en el bienestar común de la salud en sí mismo, sino algo, como hemos empezado, que es muy importante, que es en la economía. Claro. Hace poquísimo hemos hecho, y estamos en marcha con un proyecto precioso, que no te puedo decir con qué compañía es, evidentemente por privacidad, pero en el que hemos estado estudiando cómo un tratamiento oncológico se podía predecir en qué pacientes iba a tener mejores resultados con menos efectos secundarios. ¿No? Imagínate lo importante que es esto desde el punto de vista de la salud y de los resultados también económicos. Y éramos capaces de predecirlo y además éramos capaces, para poder saber si el paciente iba a responder al tratamiento, hoy en día lo que se hace es un test genético de un biomarcador para saber si el paciente es positivo o negativo a ese biomarcador y si va a responder. Pues con nuestro modelo predictivo éramos capaces de predecir quién iba a responder a ese test, con lo cual fuimos capaces de ahorrar un 40% de test. Imagínate el impacto económico que eso tiene en la sociedad y en el sistema. Si somos capaces de integrar esa cultura de hacer de la cosas prevención, a medidas totalmente, del paciente. ¿No? De la predicción. Así que... Última pregunta. El tema de la comunicación. ¿Tú piensas que se comunica bien en el mundo de la sanidad o sobre todo el tipo de información que leemos es fiable, no fiable, es esperanzosa a veces sin detrás algo concreto? ¿Cómo ves, o alarmista de la otra? ¿Cómo ves tú el mundo de la comunicación alrededor de la sanidad? Yo creo que necesitamos una comunicación y una información más basada en el conocimiento. Porque si hay algo que es la ciencia, es conocimiento realmente. Entonces, son temas muy delicados, son temas que además tocan mucho en lo emocional, porque si estás hablando de salud o ausencia de salud tuya o de algún familiar, pues es un tema muy delicado en el que una noticia mal planteada o poco profunda, ¿no? Una conclusión poco profunda, puede generar alarmismo en las dos direcciones, ¿no? En el excesivamente positivo o excesivamente alarmante en lo negativo. Entonces yo pediría a los medios que realmente se apoyen más en el conocimiento experto en la materia. Yo creo que somos un país en el que hay un conocimiento científico increíble y maravilloso. Es un país con muchísimo talento. España es el país número 1 en reclutamiento en ensayos clínicos a nivel mundial, hay mucho compromiso. Quizás nos falta más apoyo por parte de las instituciones, ¿no? De la administración a estos científicos, a los médicos, a la salud en este sentido, pero yo pediría a los medios que nos apoyemos más en el talento y en el conocimiento que hay para comunicar los grandes avances y las cosas interesantes, pero siempre apoyado insisto, en el conocimiento. Muchísimas gracias, Miriam, ha sido un verdadero placer. Nos veremos en otros momentos para comentar los avances. Encantada. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos para la próxima cita y volveremos a hablar de macroeconomía y geopolítica como normalmente hacemos cada mes. Hasta luego. Hasta la próxima.